En el mundo de los datos, parece que los mapas que usamos para orientarnos, están cambiando. Lo que antes era un camino súper claro, la minería de datos, ahora se ha convertido en un territorio mucho más grande, más exploratorio, la ciencia de datos. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por esa transformación. Y esto nos lleva claro a la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay una sola forma correcta de construir algo con datos? Por mucho tiempo, parecía que la respuesta era un sí rotundo. Pero el panorama hoy nos muestra una realidad que es, la verdad, mucho más compleja y hasta fascinante. Bueno, para entender bien este cambio, empecemos por el principio. Hablemos de ese mapa original, ese proceso que era el estándar, el que todos seguían y en el que confiaban por décadas. A ver, hablemos de CRISP-DM. Este nombre tan técnico significa Proceso Estándar Interindustrial para la Minería de Datos. Nació por allá a finales de los 90 y se convirtió rapidísimo en la forma de hacer las cosas. Era básicamente la receta, el paso a paso para cualquier proyecto que quisiera sacarle jugo al conocimiento escondido en los datos. Era predecible, era sólido, era el mapa que todo mundo usaba, sin dudarlo. Y aquí se ve perfecto cómo funcionaba. El ciclo de CRISP-DM es súper secuencial, muy lógico. 1. Entiendes el negocio. 2. Entiendes los datos que tienes. 3. Los preparas. 4. Construyes tu modelo. 5. Lo evalúas para ver si sirve. Y 6. Lo implementas. Listo. Un ciclo clarísimo, un paso después del otro. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué pasa cuando el mundo de los datos se vuelve tan grande que ya no cabe en este mapa? Y bueno, justo ahí es donde la historia da un vuelco. De repente el mundo se hizo más grande, más enredado, y los datos, se volvieron súper abundantes, pero también mucho más desordenados. Ese mapa que teníamos, el viejo y confiable, simplemente ya no alcanzaba. Aquí es donde vemos un cambio de mentalidad total. A ver, la minería de datos de antes estaba orientada a un objetivo. Tenías una meta de negocio clarita y decías, ok, voy a usar estos datos para llegar ahí. En cambio, la ciencia de datos de ahora está orientada a los datos mismos. Muchas veces empiezas con una montaña de datos y la pregunta es más bien, ¿y qué de valioso podemos sacar de todo esto? Y esta cita lo clava, de verdad. Dice que en la ciencia de datos de hoy, los datos son los que se llevan el papel protagónico. Ya no son una herramienta más, no, son el punto de partida. Fíjense cómo cambia la pregunta. Ya no es cómo resolvemos este problema, sino con todos estos datos que tenemos, ¿qué problemas podríamos resolver? Ok, entonces, si el mapa viejo ya no sirve, ¿cómo nos movemos en este nuevo territorio? Bueno, la clave está en cambiar el chip, en adoptar una mentalidad totalmente nueva, la de ser prospectores. Esta metáfora es buenísima para entenderlo. Piensen en CRISP-DM como la minería tradicional. Sabes que hay oro en una montaña. Vas con tus herramientas y los sacas. Es un plan definido. La ciencia de datos, por otro lado, es como la prospección. Eres un explorador en un territorio inmenso, buscando vetas de valor, quizás sin saber exactamente si encontrarás oro, plata o algo completamente nuevo e inesperado. Y claro, esta forma de pensar como un prospector trae consigo un montón de actividades nuevas, que son pura exploración. Ya no alcanza con entender el negocio, no. Ahora hay que explorar posibles objetivos, buscar nuevas fuentes de datos, intentar descubrir qué valor pueden tener o hasta qué productos totalmente nuevos podrían salir de ahí. Y ojo, que no es solo eso. Los datos en sí mismos también exigen cosas nuevas. Ya no es solo preparar los datos. Ahora hay que adquirirlos, a veces simularlos, pensar en toda su arquitectura. Y muchas veces, los datos mismos, bien organizados y limpios, son el producto final, algo que se publica o se vende. Ok, y todo esto junto nos lleva a un nuevo modelo, el de trayectorias de ciencia de datos, o DST. Y aquí viene lo más importante de todo, Esto ya no es un proceso rígido, una línea recta. Es más bien un mapa, con todas las actividades posibles. Y cada proyecto dibuja su propio camino, su propia trayectoria única, a través de este mapa. Bueno, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se ve en el mundo real? ¿Cómo son esos caminos? Vamos a verlo con un par de ejemplos bien concretos. Vamos con el primer caso.
Pensemos en una aplicación de esas para encontrar estacionamiento, una app de Smart Parking. Es un producto que usamos todos, construido totalmente sobre datos que llegan en tiempo real. Miren la trayectoria que siguió este proyecto. Es súper directa, súper simple. Primero, exploraron las fuentes de datos, o sea, los sensores en las calles. Segundo, adquirieron esos datos. Tercero, los prepararon para que se pudieran usar al instante. Y cuarto, exploraron cómo sería el producto final, la app. Pero, ¿se dan cuenta de lo que falta? Aquí no hay un modelo predictivo como los de antes. El valor real está en entregar los datos correctos, en el momento justo. Ahora, pasemos a un segundo caso, uno un poco más complejo. Imaginen una compañía de seguros que ya tiene sus productos y quiere mejorarlos usando datos nuevos. Por ejemplo, los datos que vienen de los sensores de los autos. Y la trayectoria de este proyecto es fascinante, porque fíjense, arranca con un ciclo CRISP-DM completito de los de toda la vida, para analizar su producto actual. Pero no se queda ahí. Después se expande, empiezan a explorar el valor que podrían tener nuevos datos en tiempo real, investigan de dónde sacarlos y al final los adquieren. O sea, es un ciclo clásico que de repente evoluciona y se lanza a la exploración. Bueno, y después de ver estos caminos tan distintos, uno podría preguntarse, ¿y por qué es tan importante entender esto? No es solo teoría, para nada. Saber que existen estas trayectorias diferentes tiene consecuencias muy prácticas para cualquier equipo que trabaje con datos. Miren este gráfico. Está basado en proyectos reales, Y lo que muestra es que la gran mayoría de los proyectos de hoy no son una sola cosa, son una mezcla. Combinan partes del viejo CRISP-DM, partes de gestión de datos y, lo que es clave, una buena dosis de exploración. La exploración ya no es algo raro, algo que se hace a veces. Ahora es la norma. Entonces, ¿cuál es el impacto práctico de todo esto? Pues es enorme. Si uno sabe desde el principio qué tipo de camino va a seguir un proyecto, todo cambia. Se puede planificar mucho mejor. Se puede armar el equipo correcto. ¿Necesitamos más ingenieros que construyan tuberías de datos o más científicos que exploren? Las estimaciones de cuánto va a costar y cuánto va a tardar son mucho más realistas. En resumen, se entiende de qué va el proyecto de verdad, desde el primer día. Y para cerrar, les dejo esta idea. Siempre se dice que los datos son el nuevo petróleo, ¿cierto? Bueno, la verdadera pregunta hoy es, ¿nos vamos a quedar simplemente sacando petróleo de los pozos que ya conocemos? ¿O nos vamos a equipar como exploradores para descubrir un continente entero, uno lleno de posibilidades que hoy ni siquiera podemos imaginar? En esa respuesta, creo yo, se juega el futuro de la innovación.